Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. En este vídeo vamos a ver el termistor, que consiste en una resistencia que en vez de ser de carbón es de otro material como óxido de diferentes semiconductores como níquel o cobalto, por ejemplo, y que eso lo que hace es que la resistencia cambie su valor muy drásticamente dependiendo de la temperatura, haciendo que cuando se calienta aumente o disminuya dependiendo del material que sea empleado, ¿vale? Y esto lo hace especialmente útil para no solamente para medir temperatura, sino también para, pues eso, detectar, hacer termostatos que haga que algo se accione en determinado momento dependiendo de la temperatura. Como por ejemplo que se encienda un ventilador cuando está demasiado caliente un componente en concreto, pues, o el disipador más bien, y cosas así. Más concretamente en este vídeo voy a utilizar el módulo KY013 y el 028, ¿vale? Que ya lleva el termistor montado y demás preparado para empezar a funcionar. Y si os parece os lo voy a enseñar y pasamos al rincón de la teoría para hablar más profundamente sobre el asunto. Bien, aquí podéis ver el termistor, el módulo KY013, que simplemente, pues como podéis ver, la típica placa de KY, que lo que hace es que nada, monta el componente en una placa con 3 pines, ¿vale? Con su divisor de tensión, muy importante, que lleva una resistencia del mismo valor que el termistor, que en este caso es 10K. La resistencia también será de 10K. Y nada, lleva el pin de señal aquí, en el lado izquierdo, positivo en medio y negativo en la derecha. Simple y sencillo. El KY028 monta un comparador lógico LM393, comparador doble, que lleva aquí su potenciómetro, un 3296, ¿vale? Que es de 2500K. Lo que controlamos es cuánto de más o de menos se amplifica la señal, haciendo que el comparador salte antes o después, dando un high, un 1 lógico aquí en el pin de 0, o dando un 0, un low básicamente. Y luego tiene su pin a 0 que va directamente conectado al termistor, pero veremos que no es exactamente así. No sé si es que mi KY28 está defectuoso, pero no funciona como se supone que debe funcionar. Pero bueno, vamos a pensar que está mal y ya está. Y bueno, si os parece, vámonos al rincón de la teoría para hablar un poquito más profundamente sobre el termistor, ¿vale? Los termistores, como he dicho, dependiendo del material que estén hechos, como por ejemplo, pues, lo que digo, el óxido de cobalto o de níquel, de materiales con los que se emplean los semiconductores, se hacen semiconductores, pues con su óxido se puede hacer este tipo de cosas como, por ejemplo, pues eso, el termistor, ¿vale? Entonces hay termistores que tienen un coeficiente de temperatura negativo y hay algunos que lo tienen positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si habéis visto la serie de Chernobyl, ¿vale? En el capítulo 5, en el último capítulo, explican, si habéis visto la serie, os sonará el coeficiente de temperatura negativo y el coeficiente positivo, más sobre todo el negativo, ya que el reactor nuclear de Chernobyl funcionaba con un coeficiente negativo, es decir, básicamente consiste en que el reactor funcionaba mejor cuanto más caliente estaba, y eso pues originó que si tú desactivas las medidas de seguridad pues explota, y ya está, ahí fue la historia. Y el coeficiente de temperatura positivo, que es como funcionan los reactores hoy en día, quiere decirse que cuanto más caliente peor, funciona mejor cuanto más frío, y así evita que explote el reactor, porque es que es imposible, porque a más temperatura peor funciona y llega un momento en el cual ya la radioactividad es casi nula, porque es que es imposible, o sea, hay tanta temperatura que ya no puede funcionar bien el reactor, se tiene que enfriar o de lo contrario sutilmente se apaga cuanto más caliente esté. Pues eso es el principio que pasa en los termistores, es decir, los negativos cuanto más calientes mejor funcionan, en el sentido de que su valor de resistencia disminuye y deja salir más tensión por su salida, ¿no? Y entonces pues, o sea, básicamente el valor disminuye a prácticamente nada. Si está muy caliente, prácticamente el valor no es nada. Como vemos aquí en este gráfico, a más temperatura el valor disminuye drásticamente, teniendo en cuenta de que el valor de referencia a 25 grados es de 10K en este caso. Los termistores siempre tienen digamos, el valor que te dice el termistor es el a 25 grados, a temperatura ambiente. Entonces cuanto más temperatura, menor el valor de resistencia, mientras que el coeficiente de temperatura positivo es justo al revés. A más temperatura, mayor es la resistencia, por lo tanto peor funciona en el sentido de que los electrones le cuesta pasar y tenemos una tensión mucho menor, la tensión cae conforme se calienta. Bien, entonces el positivo es muy raro de ver, pero muy raro de ver y no, porque realmente el más común suele ser el NTC por el tema del sensor de temperatura, que se puede medir temperatura y demás, aunque no es lineal, muy importante, es un valor exponencial, no es lineal, no es que cada X de resistencia que cambien son X grados fijos, no, como el RTD o el M35 o el DHT22 o el 11 o bueno, cosas así que son lineales y que por cada cambio en su voltaje es un valor fijo de temperatura. Aquí no, aquí dependiendo de según los extremos, como veis cuando se enfría el valor sube exponencialmente.
Y cuando se calienta va bajando exponencialmente en el NTC. En el PTC sería justo al revés, pero no exactamente así. El PTC funciona de otra manera, tiene otro cálculo matemático que es diferente al NTC. No es que sea exactamente al revés, sino que es otra historia. Y bueno, pues básicamente lo que digo, el NTC es el que se utiliza para medir temperaturas. Y en casi cualquier aplicación, aire acondicionado, por ejemplo, pues no sé, el anticongelante en un coche también, que cuando arranca el coche el anticongelante no circula para que el motor se caliente lo más rápido posible y luego ya cuando llega a su temperatura entonces se abre para que empiece a refrigerar, pero siempre con la temperatura estable del motor, cosas así. No sé, hay muchas, que un ordenador por ejemplo, que el ventilador vaya más rápido a más se calienta, el procesador, cosas así. Y el PTC es un fusible rearmable como por ejemplo un secador de pelo. En el caso de que un secador de pelo se caliente demasiado, llega un momento en el cual a más caliente el secador, peor funciona, peor corriente le llega, menos tensión le llega, hasta el punto en el que directamente el secador deja de funcionar. Algo parecido a eso, aunque no exactamente. Los modernos, digamos que lo que hace es que se desconectan directamente, o sea, funcionan bien hasta que llegan a su temperatura máxima y se corta directamente, pum, directamente apaga. Pero sería básicamente como un fusible rearmable porque el fusible normal se calienta y estalla el filamento. El filamento está hecho a un grosor específico para soportar según qué intensidad de corriente. Y cuando sobrepasa eso se calienta y estalla y se acabó. Y entonces ya no hay... no es que se funda, es que estalla. Es que directamente de repente pum, sale una lluvia de chispas y se acabó. No explota el fusible, sino lo que es el filamento solo. El fusible es raro que explote, aunque si le metes una intensidad muy grande puede llegar a reventar el fusible también entero, todo el cristal y tal. Pero bueno, no suele ser lo habitual. No suele ser lo habitual, pero sí puede pasar. Esto no explota porque por eso el termistor sí soporta esa temperatura, pero simplemente funciona peor y digamos que desarma el circuito hasta que se vuelve a enfriar. Bien, sabiendo eso y sabiendo que los valores normales, normalmente los valores de termistores suelen ser el 10K y el 100K, suele ser lo más habitual, pero también los hay de 5, 25 y 50. Luego también puede haber de otros diferentes a estos, para algún fabricante en concreto que haya pedido algún fabricante de piezas, pues un secador de pelo que quiere uno de 15K, pues coge y se lo pide a un fabricante de semiconductores y se lo fabrican a medida de 15K, pero eso es muy raro de ver. Bien, de la forma hay de tipo perla, que es como el que tenemos nosotros, hay una perla en la punta, luego está de tipo SMD, que son así pequeñicos, los de tipo disco, las impresoras 3D utilizan mucho así de tipo disco, que son así como un disco achatado, como un condensador de cerámica parecido. Los de tipo axial, que son como las resistencias normales, las resistencias que comercialmente vemos, y las de tipo sonda, que esas ya, bueno, hay RTDs que también tienen el mismo tipo de envoltura en una sonda, pero bueno, la de sonda simplemente es lo mismo que un termistor normal y corriente, pero metido ahí en la sonda por dentro, de tal manera que lo que hace es que se impermeabiliza el termistor, pudiendo meterlo en agua y medir temperatura dentro de agua, dentro de líquidos que puedan ser peligrosos porque pueden conducir la electricidad y provocar un corto. Con la sonda nos evitamos ese problema. Y la simbología en circuitos, pues esta es la simbología estándar, pero hoy en día se suele utilizar más bien esta otra de aquí abajo, porque indica precisamente si es de coeficiente positivo o negativo, y tiene el mismo dibujo que una resistencia normal, pero con una especie de palo de golf en medio atravesando. Bien, ahora si os parece vamos a ver el esquema de conexionado. Que bueno, yo aquí he puesto el 28 porque es el que he encontrado, no he encontrado el 13, así que me apaño con el 28 y básicamente en este caso tenemos 4 pines porque recordamos que este híbrido tiene una salida digital y una salida analógica, mientras que el 13 la digital no la tiene y tiene una analógica, pero digamos que esta es la patilla que sobra, la analógica sobra y la digital se convierte en analógica porque es exactamente igual, recordamos, negativo en un lado, positivo en el centro y el signal, el S, en el lado contrario al negativo. Ya está, tan simple y tan sencillo. Así que nada, lo que digo, si fuera un termistor que no va en placa, que va separado, que vosotros compráis el termistor, pues nada, ponéis el termistor, ponéis una patilla positivo, la otra negativo, pero entre el negativo y la patilla, ¿vale? Entre lo que es la patilla y el negativo hay que poner una resistencia del mismo valor que el termistor 10K en este caso, aunque ya veremos que vamos a ver que este es de 5 en realidad, no sé por qué el 28 lleva uno de 5K por alguna extraña razón, no lo sé, pero se supone que los dos deberían ser de 10 en teoría, lo que yo estoy viendo en internet, y pues nada, una resistencia de 10K, del cual sacamos un cable aquí al pin analógico de Arduino, y ya está. Si queréis ver cómo se hace un divisor de tensión, os pongo arriba en la tarjetita de YouTube un vídeo del botón, por ejemplo, que el botón utiliza precisamente un divisor de tensión para detectar cuando hay un cambio de estado.
Y ya está, simple y sencillo, no tiene más historia. Luego una pantalla para mostrar los valores, que esto es totalmente opcional. Vosotros podéis usar la consola de, bueno, el serial print de Arduino, el monitor serial. Y ya está, SCLSDA, SCLSDA, positivo, negativo, y ya está, sacamos 5 voltios, negativo, al riel de tensión de la protoboard. Y con esto ya tenemos funcionando nuestro esquema. Y bien, aquí tenemos el código, que es bueno, lo de siempre. Incluimos la libre del Liquid Crystal y hacemos su constructor, ¿vale? Y luego declaramos aquí, yo tengo declarado los pines del sensor analógico y el del digital, ¿vale? Por los pines del KY28. Pero en este caso yo voy a usar el 13 porque el 28 funciona muy raro, no sé por qué, ahora lo veremos. Y nada, simplemente inicializamos la pantalla con la matriz de 24, 20 puntos por 4 líneas. Si tenéis la 1602, recordad, es 16 cuadraditos por 2 líneas, ¿vale? Iniciamos la iluminación trasera de la pantalla para poder ver algo, porque si no, no se iluminaría la pantalla. Y nada, leemos el valor analógico del sensor, establecemos el cursor en el carácter 3 de la línea 0, escribimos temp, obtenemos la temperatura y escribimos el símbolo del grado Celsius, ¿no? Y ya está, luego abajo escribimos el valor en crudo para ver qué es lo que está haciendo exactamente, qué es lo que está leyendo Arduino, y hacemos un pequeño delay para que no esté todo el rato ahí actualizando la pantalla y se vuelva loca. Lo de obtener la temperatura consiste en una fórmula matemática muy simple y muy sencilla, que en realidad no es sencilla, es súper compleja y no tengo ni idea de cómo se hace, pero por suerte hay una web que nos permite calcular todo esto en numeritos, ¿vale? El get temperature recibe el valor analógico que leemos con Arduino, y entonces la fórmula matemática para hacer esto es el valor del termistor, que en este caso es 10K, si fuera 5, pues 5, si fuera 25, si fuera 100.000, cambiamos este valor a lo que sea. Luego estos tres valores hay que calcularlos, yo doy una web que os lo hace. Básicamente aquí, esta página web nos calcula el valor del termistor utilizando el coeficiente de Steinhart-Hart, ¿vale? Y entonces, pues lo que tenemos aquí, que por defecto nos da el valor de 10K, pero si quisiéramos de 5K, lo único que tendríamos que hacer es estos valores de aquí de R1, R2, R3, partirlos por la mitad, ponemos aquí 2000, ponemos aquí 5000, ¿ves? Aquí ya se ha cambiado 5000, ya detecta que voy por ahí, y el 25.000 a 12.500, ¿vale? 12.500. Y ya está, ya tenemos más o menos no, es exactamente la misma línea que teníamos antes, la misma. Solo que ahora con una resistencia de 5000, con un termistor de 5000, ¿vale? Recordamos, el valor de resistencia siempre se mide a 25 grados, ¿vale? Y ya está, ni más ni menos. Para que se actualicen los valores es muy importante. Cuando escribáis un valor, tocáis otro campo cualquiera y punto, y se actualiza. Bien, aquí nos da el valor ABC. Bien, el valor ABC, si nos venimos al código que os lo voy a subir, tenemos A, B y C. Por lo tanto hay que copiar precisamente el valor y además, ojo, muy importante, hay que copiar también esto, el E3, el E4 y el E7, ¿vale? Muy importante. Y ya está, una vez que tenemos estos tres valores, el resto es exactamente igual y no hay que tocar nada más, solo que hay que tocar estas dos cosas de aquí, ¿vale? Y ya está, hacemos el logaritmo de estas funciones que hay aquí, estas funciones matemáticas, luego, o sea, esto devuelve una cosa, que luego se hace el logaritmo, luego se hace esta otra operación de aquí y luego se le resta 273,15 porque básicamente lo que nos devuelve la fórmula matemática son grados Kelvin y nosotros queremos Celsius y la conversión es esta, es restar directamente. En el caso de Fahrenheit también sería restar, pero otro número diferente. Eso ya, pues cada uno que mire en internet si quiere Fahrenheit, qué número es el que va aquí, en el 273,15. ¿Vale? Y ya está, simple y sencillo. Con esto ya leemos temperatura y vamos a verlo, vamos a ver que esto realmente hace lo que tiene que hacer. Para ello tengo yo aquí este sistema de conexionado bastante fácil. Así que conecto el conector, conecto el sensor y ya estamos leyendo. ¿Veis cómo? Bueno, ahora mismo la habitación está un poco caliente, entonces pues bueno, estamos a 28, 29 grados, ¿veis? Pero si yo cojo y lo toco, el valor sube exponencialmente, 32 grados, 32 y pico. Pero si yo cojo un mechero, esto de cocina por ejemplo, pues el valor sube enormemente. Es que esto es una de las cosas buenas. El termistor tiene ahí un tiempo de reacción bastante impresionante. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vemos que, ¿vale? Voy a cambiar este y voy a poner el otro.
Y bien, ya tengo aquí el KY028. ¿Qué pasa? Que me da unos valores un tanto raros, demasiado raros, un valor muy bajo. Así que igual podemos pensar que se trata de que estos valores no funcionan como debe funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Si no funciona como tienen que funcionar, puede pasar dos cosas. Que el valor no sea el que sea, que es lo más probable, o bien que esté roto, esté defectuoso, que puede ser también lo que me esté pasando a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para verificar el termistor? Bien, cogemos un multímetro, ¿vale? Lo encendemos y lo ponemos en posición para medir valores de resistencia, ¿vale? Ahora mismo está midiendo 0, porque no está midiendo nada. Si yo toco aquí con los dos palitos, pues bueno, pues me dice que nada, que es infinito porque no es un valor infinito. Bien, si yo cojo este termistor, ¿vale? Y toco los dos terminales, ¿vale? Teniendo en cuenta de que está a 28 grados la habitación, me tiene que dar algo parecido a 25, ¿vale? A 25 grados, que sería, mira, en este caso me está dando 8,6 K de resistencia. Como estamos un poco por encima, el valor de resistencia disminuye y ha disminuido unos 1200 ohmios aproximadamente con respecto a los 25 grados. Es decir, 3 grados de temperatura de diferencia son como unos 1200 ohmios en el caso del termistor de 10K. Así que en realidad esto es 10K, ¿vale? Bien, si yo ahora cojo este otro, ¿vale? Y mido sus terminales, lo que obtengo es un valor de 5,2. Tócate los pies, mira a ver. ¿Qué pasa? Que si yo cojo y toco aquí con el dedo para aumentar su temperatura, ¿qué pasa? Disminuye, como podéis ver, efectivamente disminuye su valor de resistencia enormemente. ¿Lo veis? Ahora dejo que repose, pues ahora el valor de resistencia vuelve otra vez a subir. Pero ¿qué pasa? Que no es exactamente el valor de resistencia que teníamos en el caso del termistor anterior. No es que no parece 10K exactamente. Parece algo raro, no sé si son 7,5 o no sé exactamente cuánto es el valor de resistencia, pero no tiene pinta en absoluto que sea lo que promete 10K. No, es que es muy raro, debería dar los dos exactamente el mismo valor porque son dos termistores exactamente iguales, teóricamente. Pero aquí hay un problema y no sé cuál es. Pero vamos a suponer que fuera de 5K. Vamos a hacer el cálculo con 5K. Para ello, como ya lo acabamos de hacerlo aquí, solo tenemos que copiar. ¿Veis que tengo aquí puesto el 5000? Bien, pues simplemente copiamos aquí los valores. Y ya está, una vez copiado, cambiamos este valor de aquí también, por supuesto, a 5000, ya que es el valor de la resistencia del termistor en principio. Compilamos y vemos qué es lo que pasa. De 65 grados, ¡tachán!, se queda exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada, es exactamente igual. El mismo cálculo matemático, porque al final hemos cambiado la variable ABC, pero también hemos cambiado la variable de resistencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente lo mismo. Está midiendo unos valores muy raros. 134, no sé exactamente qué es lo que está pasando aquí. Es lo que digo, el valor de resistencia cambia muchísimo. Es que no tiene nada que ver el valor que me está dando 5,2 a temperatura de 28 grados, cuando el otro me está dando 8 con... que era 8,8, una cosa así. Había 1200 ohmios de diferencia. Y aquí la diferencia, más o menos, también hay unos 1000 y pico ohmios de diferencia. Pero es que los valores son totalmente distintos. Así que nada, chavales, ni idea de por qué está haciendo eso. No tengo ni la más mínima idea. Así que nada, el vídeo por aquí ha terminado, pero me gustaría quitar el termistor este de aquí y ponerlo con un divisor de tensión. Y nada, a ver qué tal. No lo voy a hacer en este vídeo porque si no el vídeo se hace extremadamente largo, pero si os interesa haré un vídeo del KY28 explicando el por qué, o comprando otro KY28 a ver si pasa lo mismo o qué. Yo por internet no he encontrado mucha información del KY28, del 13 sí, pero del 28 solamente gente que lo conecta y saca el valor analógico, pero no te explica cómo sacar el valor en temperatura, lo que de este sí. De este básicamente sí, hay miles de vídeos. Bueno, miles no, hay 12 vídeos, pero sí, los hay. Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Una lástima el termistor, el KY28, que no sé cómo funciona, porque tocando esto no hacemos nada, no cambia prácticamente nada el valor, ya que esto lo que hace es tocar el digital, el cuando salta, el 1 lógico. Y bueno, nada, investigaré el termistor del KY28 a ver qué es lo que pasa, dónde está la rata, ¿vale? Y nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.